Hola a todos, yo soy Esther Donat, soy médico adjunto del Hospital La Fe, trabajo en digestivo pediátrico y vamos a hablar de la granulocitoaféresis, el entorno de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, el papel que tiene en estos casos y comentaremos algunos casos de éxito en nuestro centro. Pues bien, como todos sabéis, la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica es un proceso inflamatorio crónico y que cursa a brotes. Hay distintas formas de presentación, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y lo que es importante es destacar que en el niño las características de la enfermedad inflamatoria son diferentes a las del adulto. En el niño predomina la enfermedad de Crohn, son formas más extensas, la evolución en general es a fenotipos más complicados y existen muchas manifestaciones extradigestivas. Los objetivos generales del tratamiento pues son obviamente el obtener la remisión y poder mantenerla, mejorar la calidad de vida de los niños, evitar las complicaciones y minimizar los efectos adversos de los tratamientos para poder preservar el crecimiento, el desarrollo y la maduración sexual de los niños. En la enfermedad inflamatoria, la actividad inflamatoria se relaciona con un aumento de células como los granulocitos y los monocitos macrófagos que están activados en la sangre, pero también hay un aumento de esta infiltración a nivel intestinal. Por lo tanto, existe una opción terapéutica que sería el intentar reducir a estas células de los tejidos y de la sangre mediante una técnica que es la citoaféresis. Fue descrita ya hace mucho tiempo, pero las primeras publicaciones en series pediátricas son a partir del 2000. En el momento actual disponemos de distintos estudios pediátricos que nos pueden aportar datos de este papel, de esta granulocitoaféresis en escenarios de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Bien, este sistema es un sistema extracorpóreo que precisa de canalización de dos vías de sangre. Al paciente se le conecta a una vía que por un flujo llega a esta columna que depura la sangre y luego se vuelve a infundir. Generalmente se puede hacer por vía periférica, habitualmente dura 1 hora y es una técnica bastante bien tolerada. Esta columna de aféresis es una columna rellena por unas cuentas de celulosa y allí se adhieren los granulocitos y los monocitos y también linfocitos. Entonces, esta eliminación de la sangre hace que también se elimine de los tejidos. Pero no solo se eliminan las células, sino que también, como nos muestra esta publicación, se eliminan las citoquinas inflamatorias. Por ejemplo, en este trabajo, que es un trabajo del 2018, se analizaron a 7 pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad inflamatoria intestinal, 5 de ellos tenían colitis ulcerosa, y también había un grupo de pacientes control a los que se le hizo una endoscopia por otros motivos diagnósticos diferentes a la inflamatoria. Estos pacientes habían recibido un primer escalón de tratamiento, que era la mesalazina, y se les sometió a 10 sesiones de aféresis. Y el objetivo era conocer si había una reducción en el PUCAI, que es el índice de actividad de la enfermedad inflamatoria en la colitis ulcerosa. Y también se valoraban otros puntos, otros ítems. Por ejemplo, como podéis ver, en los niños sí que había una reducción significativa del PUCAI después del tratamiento y también había una reducción significativa a nivel del índice endoscópico con el score de Mayo. En los pacientes controles se observó que había una menor cantidad de citoquinas inflamatorias y en estos pacientes, como se ve en los gráficos, sí que se observó que antes y después del tratamiento había una reducción significativa de las citocinas inflamatorias. Los estudios pediátricos, como he comentado previamente, son a partir del 2000, más o menos los primeros que empiezan a aparecer. En el 2003 sale este estudio que es muy interesante, es un estudio retrospectivo de 12 pacientes con colitis ulcerosa. A estos pacientes se les sometió a una sesión semanal durante 5 a 10 semanas y de los 12 pacientes pediátricos, en 8 casos mejoran significativamente los síntomas a partir de las 2 semanas, alcanzando la remisión clínica al mes. Y entonces se pudo reducir la cantidad de corticoides o la dosis de corticoides en un 50% de los casos sin observar efectos adversos. Además, la remisión fue mantenida en el tiempo, en 4 de los casos, casi 1 año después del tratamiento.
También tenemos estudios realizados en España, este es uno que también colaboró nuestro centro, es un estudio multicéntrico retrospectivo de casos en los que a los pacientes con enfermedad inflamatoria se les había sometido a anaféresis como tratamiento. Son 9 pacientes, 5 de ellos fueron con colitis ulcerosa y 4 con enfermedad de Crohn. Las colitis ulcerosas eran corticodependientes y en estos casos sí que se necesitó una vía central para poder hacer el tratamiento, o a lo mejor en ese momento se decidió hacerlo a través de una vía central. Se les sometió a 5 sesiones de aféresis de 60 minutos y realmente donde se observó la eficacia del tratamiento fue en los pacientes con colitis ulcerosa, porque de los 5, en 4 se alcanzó la remisión. Se observó que era una técnica segura, sin efectos secundarios y que fundamentalmente era eficaz en los casos de colitis ulcerosa. Este trabajo es muy interesante porque este es un trabajo prospectivo, multicéntrico, que es el ADAPT, que pretende evaluar la eficacia de la aféresis en los pacientes con colitis ulcerosa que llevan solo un primer escalón de tratamiento. Estos casos, como pone en la tabla 1, son niños con diagnóstico de colitis ulcerosa, pero que llevan un tratamiento de primera línea. Llevan o mesalazina, o bien una dosis de corticoide baja, o algunos de ellos pueden llevar inmunomodulador, pero sin cambios y de una manera estable. En todos ellos se les sometió a 5 sesiones, una vez a la semana, y en algunos casos se le pudo prolongar algo más. El objetivo era la obtención de la remisión a través del score PUCAI, y de los 25 pacientes fueron analizados 21, los otros 4 no llegaron a incluirse, bien porque habían presentado otras complicaciones previas, y sí que observó que a la semana 12 había una reducción del PUCAI, entraban con una actividad moderada de 35-64 a 22. 7 de los 21 pacientes sí que precisaron una administración de corticoides o bolos de corticoides, pero no se observaron efectos adversos importantes. En la tabla que tenéis a la derecha, la tabla 6, sí que ellos evalúan si hay una significativa mejora del PUCAI, una moderada o un pequeño, y se observó que en un 45 a un 25% había una mejora significativa del PUCAI. Por lo tanto, consideran que realmente la aféresis podría ser un tratamiento si hay un fallo de primera línea, no dejarlo como un rescate muy al final, sino intentar hacerlo en pacientes con un tratamiento no muy agresivo. Y bueno, ya pasamos a los casos clínicos de nuestro centro. Este es un caso de un niño de 7 años que se diagnosticó de colitis ulcerosa ya en el 2007. Se empezó un tratamiento con mesalazina oral y tópica, con una respuesta parcial. Se le precisó asociar corticoides y sí que tuvo una buena respuesta al paciente, pero cuando empezábamos a descender la dosis, el paciente presentó una recaída, es decir, que se consideró un corticodependiente. En este caso sí que se aumentó la dosis de mesalazina porque, como veis, al principio llevaba una dosis bajita, no llevaba una dosis muy alta, y también se aumentó la prednisona, pero volviendo a descender el tratamiento con corticoides presenta un nuevo brote, y entonces en este caso se consideró que era corticodependiente, y aunque se iba a empezar el tratamiento con azatioprina, como sabéis necesita un tiempo para alcanzar dosis óptimas, y se le asoció la aféresis como un puente al efecto de la azatioprina, y realmente fue bien. Se administró por vía periférica, tuvo muy buena tolerancia y se pudo descender el tratamiento corticoideo hasta el descenso. Y es un niño que ya es un adulto, pasó a adultos y está bien, sigue con la azatioprina, está bien. Entonces, como indicaciones podríamos considerar, o la clásica indicación de la aféresis, o la que siempre hemos tenido nosotros un poco en mente, es aquel paciente con colitis ulcerosa leve moderada que es dependiente o refractario al tratamiento con corticoides. La dependencia es la imposibilidad de suspender el corticoide en 3 meses, o si hay una recaída los 3 meses después de haberlo suspendido. Y en el caso de los refractarios al tratamiento con corticoide también es una buena elección, especialmente si pensamos que hay una falta de respuesta o una intolerancia a los biológicos o a los inmunomoduladores, y también como un puente, como ha sido el caso de nuestro paciente, de respuesta a tiopirénicos para cuando ésta sea plena. El siguiente caso es el de una niña de 5 años con diagnóstico de colitis ulcerosa en ese momento, con una afectación extensa y grave, y que debutó con un PUCAI grave que precisó ingreso y corticoides intravenosos, pero por corticodependencia requirió la asociación de azatioprina.
Pero en este caso la paciente se tuvo que suspender el tratamiento porque presentó una hepatotoxicidad a la azatioprina. Se intentó disminuir la dosis, cambiar a mercaptopurina, pero no se pudo lograr. De todas formas, a nivel de la enfermedad inflamatoria estaba en una situación estable y en ese momento se decidió suspender la azatioprina y mantenerla con mesalazina oral y con enemas de budesonida. Pero la paciente presentó una nueva recaída con una colonoscopia de control que sí que demostró que la colitis era extensa y se decidió iniciar tratamiento con un anti-TNF que fue el infliximab, que tuvo una buena respuesta inicial a la pauta inicial de inducción, pero después de la tercera dosis presenta una recaída. En ese momento se intentó intensificar el tratamiento con infliximab, disminuyendo el intervalo, pero la paciente seguía con síntomas. Y en ese escenario pues, se pautó el tratamiento con la féresis. En este caso fue una niña que estaba regular de estado general, precisó una vía central, que se cogió en la UCI, era una vía central de estas temporal y la verdad es que se hizo una pauta muy intensificada. Normalmente ponemos la féresis una vez a la semana, de 5 a 10 semanas, en este caso se hicieron de 2 a 3 sesiones semanales, un poco por intentar que la vía esa pudiera aguantar. Y la verdad que le fue muy bien, se inició el adalimumab posteriormente y la paciente tuvo una buena evolución posterior. Y un poco, pues esta sería otra indicación, quizá del tratamiento con aféresis en pacientes con colitis ulcerosa o incluso también con el Crohn, un tratamiento combinado con un biológico, porque así podemos intentar evitar un poco la pérdida de respuesta del tratamiento biológico o para ponerlo de forma unificada como para intentar conseguir una mayor eficacia desde el principio. Y bueno, y en resumen un poco de todo esto, pues decir que la aféresis es una opción terapéutica que no es farmacológica, con lo que se puede evitar esos efectos adversos que no nos gustan de los tratamientos médicos, sobre todo en los niños, y que hay que tener en cuenta especialmente en niños con o situaciones de riesgo para el tratamiento con inmunomodulador o con biológico. Sería de especial interés en los casos de colitis ulcerosa leve o moderada, que tienen corticodependencia o refractariedad, y también se puede utilizar en terapia combinada con biológicos en situaciones concretas. Y eso es todo lo que os quería contar hasta ahora.